Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. San Justino es el segundo autor que vemos en esta primera parte. Como veis ahí, convertido al cristianismo hacia el año 130. Es un filósofo, un hombre de una gran cultura que estuvo estudiando pues todos los sistemas filosóficos de su tiempo, un poco como un buscador insatisfecho, como San Agustín. Y llega un momento en que se encuentra con el cristianismo y se entrega al cristianismo. Y después morirá mártir. Morirá mártir hacia el año 165, o sea, estamos la primera mitad del siglo II. La apología, en ese momento era el tiempo de las persecuciones. San Justino tiene como tres obras principales. La apología primera y la apología segunda son escritos de defensa para justificar la fe ante las acusaciones de ateísmo que les hacían los romanos. Ateos porque no querían dar culto a los dioses del imperio. Entonces los cristianos eran acusados de ateos. Y San Justino, que era un hombre culto, escribe al emperador Antonino Pío para explicarle cómo viven los cristianos, qué es la fe, qué entienden ellos y cómo dan culto a Dios celebrando la Eucaristía. Le explica que no dan culto a los dioses paganos porque son falsos, son ídolos, son nada, son vanidad, pero que los cristianos dan culto al Dios verdadero celebrando la Eucaristía. Entonces, ahí en esa apología primera hay textos que vamos a leer también, que son muy ricos. Digo, toda esta riqueza nos viene de la antigüedad, por una parte de la antigüedad y por otra, como vais a ver también, la claridad de ideas, de conceptos que tiene, que está reflejado en el misal. O sea, es que lo que va a describir San Justino es lo que nosotros celebramos ahora. Pues dice San Justino, capítulo 65 de la Apología Primera. Cuando se introduce a los neófitos, en los que acaban de ser bautizados, se les va a introducir al culto de la Eucaristía, a la Santa Misa. Entonces indica cómo lo hace. Nosotros, después de haber bautizado al que ha creído, los llevamos al lugar donde se reúnen los hermanos para recitar oraciones por nosotros mismos, por el que ha sido iluminado y por todos los demás esparcidos por todo el mundo. Fijaos cómo dice el que ha sido iluminado. En los primeros siglos del cristianismo se llamaba también al bautismo con el nombre de fotismos, en griego, fotismos. Fos es la luz y fotismos era la iluminación. Entonces el bautismo se llamaba la iluminación, entrar a ser hijos de la luz. Por eso dice, los que han sido iluminados, significa los que han sido bautizados. Seguidamente, y dice, presentamos oraciones, es lo que hacemos la oración de los fieles, las intercesiones, las peticiones. Pues eso es de lo que está hablando. Después se presenta al que preside entre los hermanos pan, una copa de vino mezclada con agua. Al recibirlos, alaba, que es una copa y pan, pues la presentación de los dones. Al recibirlos, el que preside, que también es un dato que ahora vamos a ver, alaba y glorifica al Padre por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, el prefacio, y da gracias largamente, la plegaria eucarística. Después se concreta más, ya lo veréis. Al terminar las oraciones, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Al final de la plegaria eucarística y de la doxología por Cristo, con Él y en Él, ¿qué responde el pueblo? Amén, ¿no? Es el gran amén de toda la misa. Pues aquí, el siglo II ya está. Los diáconos distribuyen entre los presentes el pan
y el vino y agua que han sido eucaristizados. Eucaristizados, que se llevan también a los ausentes, a los enfermos. Entonces veis, a través de esa palabra, el pan y el vino eucaristizados, se está haciendo referencia a la consagración, ¿no?, a la transformación que han sufrido esos dones, esos elementos. Ya no es pan normal, ni es vino normal, que se mezcla con agua, que aquí lo subraya muy claramente, sino que han sido transformados, eucaristizados. Se han convertido en el cuerpo y en la sangre del Señor. Después lo va a decir más claro. Capítulo 67, vuelve a hablar de la Eucaristía. En el llamado Día del Sol, igual que antes, el Día del Señor, el Día del Sol, el domingo, tiene lugar la reunión en un mismo lugar de todos los que habitan en el campo o en la ciudad. Nuevamente, ser convocados, ser reunidos, la eclesía, se reúnen. ¿Para qué? Para celebrar la misa. Se leen las memorias de los apóstoles. ¿Qué son las memorias de los apóstoles? ¿A qué os suena? Los evangelios. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como sea posible. Tanto tiempo como sea posible. En la misa no había prisas. El obispo, el que presidía, era el que decía, ya vale, venga, ya hemos leído bastante. Pues eso, liturgia de la palabra, se leen memorias de los apóstoles, el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellos ejemplos. ¿Cómo llamamos a esto hoy? La homilía. Luego nos levantamos y todos juntos elevamos plegarias a Dios. La oración de los fieles. Cuando hemos terminado de orar, se presenta pan, vino y agua, y el que preside, según el poder que posee, eleva oraciones, pronuncia la acción de gracias y el pueblo responde amén, la plegaria eucarística. Sigue después la fracción y la distribución de los alimentos eucaristizados. Transformación de los dones. El pan y el vino ya no son pan y vino. Hay otra realidad distinta. Y por medio de los diáconos se envía a los ausentes. Pues bueno, de todas estas dos narraciones que nos ofrece San Justino, ¿qué sacamos? ¿Qué ideas nos da claramente? Primero, la reunión de la asamblea, la eclesía, pero que no es una asamblea aquí, un totum revolutum, sino que es una asamblea jerarquizada. El que preside, dice, hay una cabeza, sacerdote o el obispo, probablemente, que representa a Cristo. Y dice, según el poder que posee. El poder lo tiene él, el sacerdote, únicamente. Claro, ¿por qué es importante todo esto? Pues porque se han llegado a dar situaciones en la Iglesia donde algunas comunidades piensan que no necesitan al sacerdote, sino que es la comunidad con el sacerdocio común de los fieles, pues no necesitamos cura, ya estamos nosotros aquí, nos valemos. Pues no, Señor, por muy santos que sean ustedes, todos ustedes, cada uno puede ser 1000 veces más santo que yo. Pero solo yo puedo celebrar la Eucaristía, no porque yo sea mejor, no porque yo sea más santo, sino porque el Señor me ha confiado ese ministerio. Entonces, dentro de la Iglesia hay además así, ministerio, es un servicio. Yo soy sacerdote para vosotros. Hipólito de Roma, además, pues tenía fama un poco como de carca, es decir, que se preocupa de recoger lo más tradicional, y lo hace en esta obra que se llama la Tradición Apostólica, que se conserva bastante amplia, igual que de otras solo a veces son fragmentos, o la Didaqué que mencionábamos antes es una obra breve, pues la Tradición Apostólica es un poco más generosa y tiene descripciones larguísimas, que vamos a leer también, porque nos ayudan, y vamos a compararlas con el misal romano para que veáis cómo se reconoce lo que dice Hipólito con lo que dice el misal romano.
Entonces ahí se encuentra, por ejemplo, la descripción de la ordenación del obispo, cómo se ordenaba un obispo a primeros del siglo III. La explicación de la iniciación cristiana, el bautismo, confirmación, la Eucaristía, cómo se celebraba el domingo, y habla del cuidado con el que deben ser tratadas las especies eucarísticas. ¿Por qué se tratan con cuidado? Porque son pan, ¿no? Porque está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Muy bien, pues os leo. Es un pasaje largo, pero bueno, merece la pena leerlo. Tampoco son 5 páginas, no os desesperéis. Después que el elegido ha sido ordenado obispo, todos han de saludarle y darle el beso de la paz, porque ha sido hecho digno. Los diáconos le presentan la oblación. ¿Qué es la oblación aquí? El pan y el vino, la oblación, las ofrendas. Los diáconos le presentan al nuevo obispo las ofrendas. Y él, imponiendo las manos sobre ella, ¿cómo se llama eso ahora? Cuando el sacerdote, la epíclesis, impone las manos sobre el pan y el vino, sobre los dones. Imponiendo las manos sobre ella junto con los presbíteros, dé gracias, diciendo: el Señor sea con vosotros. Y todos responden: y con tu espíritu. En alto los corazones, los tenemos dirigidos hacia el Señor. Demos gracias al Señor, es digno y justo. ¿A qué suena eso? Vamos, más claro, ¿no? Y estamos en el siglo III a comienzos. Por eso vuelvo a repetir, cuando alguien se saca de la manga por ahí unos papelitos que él ha hecho para celebrar la misa, pues mira, guárdalos y los presentas a un concurso de poesía, Pero si vamos a celebrar la misa, vamos a celebrar la misa de la Iglesia, no la tuya, no la tuya, que hay una verdad, hay una tradición, hay una teología detrás que tiene siglos, que no se puede tirar por la ventana diciendo, que denota mucha ignorancia, mucha ignorancia. Pues esto. Y continúa: te damos gracias, oh Dios, por medio de tu bienamado Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado en estos últimos tiempos como Salvador, Redentor y mensajero de tu voluntad. Él es tu Verbo inseparable, por quien creaste todas las cosas, en quien tú te complaciste, a quien envías del cielo al seno de la Virgen, y que habiendo sido concebido se encarnó y se manifestó como tu Hijo, nacido del Espíritu Santo y de la Virgen. Él cumplió tu voluntad y te consiguió un pueblo santo. Extendió sus manos padeciendo para liberar del sufrimiento a los que hayan creído en ti. Y cuando se entregó voluntariamente a la pasión para destruir la muerte y romper las cadenas del diablo, tomó pan y dijo, pues aquí nos paramos y voy a leeros ahora lo que es en el misal. Mirad, esto es la plegaria eucarística segunda, tiene un prefacio propio, que voy a leer, a ver si os suena algo de lo que acabo de leer. Nos saltamos ya el Señor esté con vosotros. Por él que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. ¿Veis? Pues ese prefacio está tomado casi literalmente de lo que narra la tradición apostólica del siglo III. O sea que la Iglesia está celebrando la misa hoy con los textos que ha tenido desde los comienzos, desde los orígenes. Entonces esto nos habla de una continuidad, de una fe, y cómo la Iglesia sigue celebrando la fe que ha recibido de Jesucristo, que hay ese vínculo, como os decía antes, entre lex orandi y lex credendi. La Iglesia reza según cree, manifiesta su fe
en la celebración de la Eucaristía y en cómo la celebra y en las oraciones, porque esas oraciones están confesando con alegría, con gozo, lo que la Iglesia está celebrando, los beneficios que ha recibido de Dios.